Sí te puedes ir al cielo directamente, pero me parece que eso no es muy habitual ni muy fácil de conseguir. Te vas al purgatorio o te vas directamente al infierno. Sin ningún orden en particular, hoy te cuento 10 cosas que todo buen católico debería saber. Y las cosas que el católico debería saber están en el catecismo. Una cosa que debemos saber es cuáles son las condiciones para recibir debidamente la comunión. A muchos nos han formado mal, a muchos no os han formado en absoluto y es común escuchar eso de que si vas a misa tienes que participar, y participar incluye recibir la comunión. Es aquello de donde fueres haz lo que vieres, y si todos se levantan para ir a recibir la comunión, pues tú también. Bueno, pues no es así. Primero tienes que haber recibido debidamente la primera comunión después de la debida preparación, y después hay unos requisitos que debes cumplir para poderla recibir cada vez que vayas a misa. Vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1385. Dice: debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia y dice: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Y continúa el catecismo: quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Y esto es a lo que nos referimos cuando decimos que para comulgar tienes que estar en estado de gracia. Tienes que haberte confesado si tienes conciencia de haber cometido un pecado grave, y tienes que haber hecho el preceptivo ayuno. Tenemos que recordar que se obliga a participar en la misa todos los domingos y días de precepto, y se recomienda participar frecuentemente, incluso diariamente, que no es una obligación, pero sí es una recomendación que se hace para nuestro bien. El segundo punto tiene que ver con el sacramento de la reconciliación que acabamos de mencionar, porque claro, San Pablo dice: examínese pues cada cual. Entonces alguien podría decir: bueno, yo ya me examino yo conmigo mismo, mi propia conciencia, y ya está. Bueno, no está. Los católicos nos confesamos con un sacerdote, y hay mucha gente dentro y fuera de la iglesia que esto no lo entiende. Por supuesto, existe la penitencia interior, que se refleja en 3 actos, que serían ayuno, oración y limosna, y eso es bueno y es recomendable. El ayuno es la conversión en relación a uno mismo, a mí mismo. La oración es la conversión en relación a Dios, y la limosna es la conversión en relación a los demás. También cada vez que participamos en la Eucaristía, en la misa, se nos perdonan los pecados veniales. Empezamos la misa siempre pidiendo perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Y algunas personas piensan que con eso ya está. Entre otras cosas porque algunas personas siempre piensan que no tienen pecados graves, y eso no suele ser así. Hay que aprender también cómo hacer correctamente ese examen de conciencia. Por eso también viene muy bien confesarte con un confesor, porque ellos también te ayudan a verlo y te ayudan a discernir estas cosas. Entonces la Iglesia nos manda que debemos confesarnos con un sacerdote al menos una vez al año. Se recomienda también que sea con más frecuencia, pero es al menos una vez al año. Esto tiene que ver con que Cristo dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados, y entendemos que los sacerdotes son pues la sucesión de esa línea de apóstoles, y por eso lo hacen ellos, teniendo en cuenta que no es el sacerdote el que te perdona, sino que es el propio Cristo el que te perdona. El tercer punto es uno que me hace mucha gracia a veces, y es qué pasa cuando nos morimos. Muchos católicos no tienen claro qué es lo que pasa cuando nos morimos, o a lo mejor lo tienen claro pero usan expresiones que pueden inducir a error, sobre todo cuando las decimos con los niños pequeños. Yo he escuchado todo tipo de historias como que tu abuela ahora se ha convertido en una estrella. No se ha convertido en una estrella. O, por ejemplo, cuando muere un niño es muy común que a los padres les digan: ahora tienes un angelito en el cielo. No te conviertes en un ángel. De nuevo, si acudimos al catecismo, el catecismo desglosa todo lo que decimos en el credo, que es como una de las oraciones más importantes que tenemos, porque es donde se dice exactamente punto por punto qué es lo que creemos. Y una de las cosas que se dicen es: creo en la vida eterna, igual que decimos creo en la resurrección de la carne. Y todo esto tiene que ver con qué hay después de la muerte y por qué eso es importante. Entonces dice el numeral 1022:
Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Entonces, hay tres opciones. Sí te puedes ir al cielo directamente, pero me parece que eso no es muy habitual ni muy fácil de conseguir. Te vas al purgatorio o te vas directamente al infierno. Y esto a veces son los propios sacerdotes. Yo he ido a veces a funerales en que el propio sacerdote hablaba de que la persona que acababa de fallecer ya estaba en el cielo. No lo sabes, puede que sí, pero no lo sabes. La cuarta cosa que debemos conocer es la liturgia. ¿Por qué? Porque así podemos reconocer los abusos, podemos intentar no incurrir en ellos, podemos incluso tratar de corregir o al menos preguntar cuando detectemos alguno. Y así, cuanto mejor formados estemos, estaremos en mayor disposición de ayudar a evitar que se sigan produciendo estos abusos, que a veces se producen simplemente por ignorancia, por costumbre, por rutina. Hay muchos motivos por los que pueden pasar, pero si no conocemos cuáles son las normas, digamos, entre comillas, si no conocemos la liturgia, no vamos a poder detectarlo. Simplemente vamos a pensar que, mira, aquí hacen esto de esta manera y allí lo hacen de otra y será que en cada sitio es diferente. No, hay cosas que en todas las parroquias del mundo tienen que ser iguales. Aquí, en vez del catecismo, nos vamos a ir al Código de Derecho Canónico cuando dice: los fieles tienen derecho a tributar culto a Dios según las normas del propio rito aprobado por los legítimos pastores de la Iglesia y a practicar su propia forma de vida espiritual siempre que sea conforme con la doctrina de la Iglesia. Y por eso es importante que nos formemos, para saber qué podemos hacer y también qué podemos exigir. El quinto punto fundamental es conocer ¿qué es la transustanciación? Es una de las cosas que le cuesta más a la gente, porque es una cosa que realmente es un misterio, es uno de esos misterios que difícilmente podemos explicar completamente con nuestro limitado vocabulario y que difícilmente podemos entender completamente con nuestra mente también limitada. También es uno de esos puntos que hace que más gente se convierta al catolicismo. Cuando entienden esto, ya no hay vuelta atrás, porque esta es la verdad y esto lo cambia todo. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia la percepción de ver la misa y ver la Eucaristía como algo simbólico, casi como una performance, o verlo como algo real, como que Jesús está presente. Su cuerpo y su sangre son ese pan y ese vino. La transustanciación es la creencia, la convicción realmente de que ese pan y ese vino, con la consagración debidamente hecha por un sacerdote, se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un cambio, no en la forma, la apariencia sigue siendo la misma, pero sí es un cambio de sustancia, por eso se llama transustanciación, un cambio sustancial en la sustancia, en qué es aquello que lo vemos igual, pero de pronto es otra cosa, y es algo que si entras en un estado de meditación y oración profundo durante la consagración, lo vas a notar, de verdad que lo vas a notar. También si alguna vez has tomado una forma que no está consagrada, quizás has notado la diferencia entre eso o tomar una que sí está consagrada y que sí es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Hay una diferencia ahí. Incluso se han hecho estudios científicos para aquellos más descreídos, para aquellos que necesitan las pruebas, para ver qué tenía de diferente ese pan antes y después de la consagración. El sexto punto es ¿qué pasa con la Virgen? ¿Qué nos pasa a los católicos con la Virgen? Hay gente que dice que tenemos a la Virgen como un dios o como un semidios y que somos idólatras. Pero no, María no es una divinidad para nosotros. La devoción a María, que es muy antigua, se remonta a los primeros cristianos, no adoramos a María como adoramos a Dios, pero sí recibe un tipo de veneración especial por ser quien es, porque sí es un ser humano, sí es una mujer, pero no es una mujer como las demás, porque ella no fue elegida para ser la madre de Dios, sino que fue creada para esa misión. Que luego igualmente se le dio la oportunidad de elegir, se le dio la libertad
de aceptar o no aceptar esa misión, pero ella ya había sido pensada desde la eternidad para traer a Jesús al mundo. Por eso fue concebida sin pecado, nació sin pecado. Y por eso, aunque sí es una persona completamente humana, es una persona diferente de las demás. Entonces, ¿por qué le rezamos a ella? ¿Y por qué le pedimos cosas a ella? Bueno, no le pedimos cosas a ella solo le pedimos una cosa, que es que interceda por nosotros. Nosotros igualmente a quien le estamos rezando es a Jesús, por tanto a Dios. Lo que pasa es que lo hacemos a través de su madre. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo más grande en el mundo, en general, que el de una madre con un hijo, pero más específicamente esta madre con este hijo. Fijaos que ya incluso el primer milagro, el de las bodas de Caná, ya lo hace porque llega su madre y le dice se han quedado sin vino. Y ahí es cuando lo hace. Entonces Jesús hace lo que su madre le pida. Si tú le pides a la madre, eso le llega a Jesús de una manera muy especial. Si no reconocemos ese vínculo, no estamos quitando importancia a María. Al quitarle importancia a María, estamos quitando importancia a la encarnación de Dios, de Jesús. Entonces, lo estamos desmontando todo realmente. Y después de María, la siguiente gran pregunta es: ¿qué os pasa con los santos? ¿Por qué adoráis a los santos? ¿Por qué le rezáis a los santos? Bueno, parecido a lo que pasa con María, no adoramos a los santos, no los convertimos en dioses, pero sí son personas que están ya en presencia de Dios, que están en el cielo, están disfrutando de su vida eterna. Y ya en la Biblia se nos dijo, en Santiago dice: orad los unos por los otros para que seáis curados, y añade: la oración ferviente del justo tiene mucho poder. ¿Y quién más justo que un santo, que ya está en el cielo? El siguiente punto se desglosa en 5 porque tienes que saber que hay 5 preceptos que la Iglesia manda a cumplir. ¿Qué significa esto? Significa que son como los requisitos mínimos de lo que alguien que es católico tiene que hacer en su vida. El primero es ir a misa todos los domingos y los días de precepto. Los días de precepto los puedes consultar, pueden variar de un sitio a otro, no son muchos, pero sí lo son todos los domingos. Es obligatorio, no es opcional. El segundo, ya lo hemos visto, es confesarte al menos una vez al año. El tercero también es recibir la Eucaristía al menos una vez al año durante la Pascua de Resurrección, porque una cosa es ir a misa y otra cosa es recibir la Eucaristía. El cuarto es cumplir los días de ayuno y abstinencia marcados por la Iglesia. Y el quinto es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y así llegamos a nuestra novena cosa que debemos saber, que tiene que ver con el ayuno y la abstinencia. Saber que no es lo mismo. Normalmente se usan juntos, ¿no? Se suele hablar juntamente de ayuno y abstinencia, pero son dos cosas diferentes que se tienen que hacer a veces sí en el mismo momento, pero a veces son momentos diferentes. El ayuno básicamente es privarse de la comida, no es no comer, pero sí es comer menos. La norma general es hacer solo una comida fuerte en el día y las otras comidas hacerlas más ligeras, más pequeñas. Y es obligatorio 2 días al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo, aparte del ayuno eucarístico, que es 1 hora antes de comulgar y 1 hora después. Y en cambio, la abstinencia es abstenerse concretamente de comer carne. Esto es obligatorio todos los viernes de Cuaresma y se recomienda también, pero solo recomendación, hacerlo todos los viernes del año. Esto no es obligatorio y es solo a partir de 14 años. El ayuno y la abstinencia, especialmente el ayuno no tienen que hacerlo los menores de edad ni las personas que tengan algún problema de salud, por ejemplo, o mujeres embarazadas o que estén lactando y que no les convenga tampoco el ayuno, no están obligados a hacerlo. Hay que añadir que la abstinencia de carne que se recomienda para todos los viernes del año se puede cambiar por otras cosas, como por ejemplo obras de misericordia, que para algunas personas puede tener incluso como más sentido. Y el último punto es que todos somos apóstoles, es decir, todos tenemos la misión de evangelizar. Muchas veces, igual que se tiende a confundir ayuno y abstinencia, también se tiende a confundir discípulo y apóstol. El discípulo es el seguidor, en este caso de Jesús, es el alumno, ¿no? el que le sigue para aprender del maestro, y en cambio el apóstol es el que es enviado. De hecho, es la raíz de origen griego, significa enviado. ¿Enviado a qué? A una misión. ¿A qué misión? Anunciar la buena nueva. Volvamos al Código de Derecho Canónico, que dice:
Todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero. ¿Eso significa que todos nos tenemos que hacer predicadores o que todos tenemos que tener un canal de YouTube o escribir libros? No necesariamente. También dar ejemplo con tu propia vida, el que cuando otros te vean digan: yo quiero lo que tú tienes, no sé lo que es, pero quiero lo que tú tienes. Eso hace mucho. Pequeños detalles, alguna vez a lo mejor has estado esperando el metro y has visto a alguien con un rosario en la mano, eso hace. El cómo tratas a la gente, el cómo les hablas, es cómo lo vives. No es solamente vengo a hablarte de lo que dice la Biblia, vengo a decirte que vayas a misa y que te bautices. No, porque además eso muchas veces no llega a ningún sitio. Pero los pequeños detalles, el que vean cómo tú vives, eso tiene mucho recorrido. Entonces, nuestra obligación es ser apóstoles, es decir, ser transmisores de la buena nueva de Jesús. En este otro vídeo te explico 10 errores que los católicos cometemos a veces en el día a día y eso te puede ayudar precisamente a lo que acabo de comentar, a cómo vivir mejor para que tu fe se transmita de manera cotidiana en lo que tú haces en el día a día. Intenta evitar estos errores de aquí.